Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo número 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, el versículo número 30. Hechos 17, 30. Dice la palabra de Dios: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en esta hora y gracias por la compañía de los ángeles. Gracias, Señor, por la presencia del Espíritu Santo. En esta hora queremos agradecer, Dios eterno, por los amigos y amigas presentes, los hermanos y hermanas que nos acompañan, pero agradecemos también por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que ellos y ellas también sean bendecidos en esta hora. Padre amado, permita que en este instante, en este momento, su Santo Espíritu se acerque a cada uno de nosotros y que el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que recibamos, Señor, la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Muy bien, el tema de esta noche es creados en Cristo, la segunda parte. Veíamos en el tema anterior cómo la Biblia dice, Efesios capítulo 2, versículo 10, que somos hechura de Dios. Dios es el que hace al cristiano. Y a manera de introducción veamos rápidamente los dos lugares donde una persona puede estar. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 22 dice: en Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados. En otras palabras, todos serán vueltos a la vida. Si usted está en Adán, muere. Si está en Cristo, vuelve a la vida. La persona que está en Cristo es creada por Dios, es hecha por Dios. Y ya veremos en un momentito esa parte de allí. Las personas que están en Adán están en pecado. Dice en el libro de Salmos, capítulo 51, versículo 5, que fuimos formados en pecado. Fuimos hechos en pecado. El capítulo 58, versículo 3 dice que desde el vientre somos pecaminosos. En otras palabras, desde el momento que somos gestados, nacemos muertos. Estamos muertos en delitos y pecados. Leíamos en el capítulo 2, versículo 1. Somos pecadores. Al nacer de nuestros padres, nacemos en Adán. Nacemos pecadores. No pagamos el pecado de nuestros padres, pero nacemos pecaminosos. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Sin embargo, Dios creó un nuevo hombre y lo creó en Cristo Jesús. Si usted permanece en Adán, permanece en la muerte, permanece en la carne, permanece en la perdición, permanece en la condenación. Si usted pasa a pertenecer a Cristo, entonces recibe salvación y vida eterna. La unción del Espíritu Santo. Es hecho ciudadano del cielo, miembro de la familia de Dios y heredero de la patria nueva. El punto es si usted está en Adán o está en Cristo. En Adán todos mueren, pero los que están en Cristo, nueva criatura son. Y eso es lo que dice la Biblia, 2 Corintios 5, 17. Debemos entender entonces cómo es que Dios hace todo esto, cómo es que esto funciona. Si decimos que Dios crea al cristiano, si decimos que somos creación de Dios en Cristo, entonces debemos partir del principio creativo o creador. Dios crea de la nada. ¿Sí o no? En la Biblia dice en el Salmo 33, versículo 9, veamos qué dice. Es un pasaje interesante y famoso. Salmo 33, versículo 9. Él dijo, ¿y qué cosa? Y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Usó Dios la palabra para crear todo el mundo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y dijo Dios, hágase la luz. Y dijo Dios. Así que usó su palabra para crear. Dios tiene el poder de hacer aparecer las cosas de la nada. Cuando usted estaba sin Cristo, estaba completamente acabado. Estaba en Adán, completamente perdido. Pero en Cristo, Dios crea una nueva persona para la gloria de su nombre. Y ese es el punto. Dios es el creador. Dios es el diseñador.
Dios es el alfarero, Dios es el artífice, Dios es el gran hacedor, Dios es el gran artesano. Dios trae a mi vida algo que no estaba antes. Cuando no estaba en Cristo estaba completamente muerto. Al estar en Cristo entonces recibo la vida. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Primera de Juan capítulo 5, versículo 10 al 12. Mire el testimonio de Dios. ¿Por qué es tan importante ser creado por Dios? Porque sin esto usted está completamente muerto y perdido. Primera de Juan capítulo 5, versículo 10 al 12. Vamos rapidito porque hay muchas cosas lindas que tenemos que compartir. Mire lo que dice el versículo 10. Primera de Juan capítulo 5, versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué cosa dice? No tiene la vida. Y si usted no tiene la vida, ¿qué es lo que tiene? La muerte. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, dejen que los muertos entierren a sus muertos? Si usted no tiene a Cristo, usted está muerto aunque respire. Por eso se hace tan importante entender cómo es que Dios crea en Cristo una nueva persona. Cuando hablamos de la salvación, del plan de salvación, los teólogos dicen que, número uno, el plan de salvación tiene tres partes: la justificación, la santificación y la glorificación. Y ellos definen la justificación como perdón de los pecados, pero también dicen liberación de la culpa por el pecado y liberación del castigo por el pecado. La paga del pecado es, sin embargo, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La justificación dice que Dios perdona al pecador, pero espere, Dios perdona al pecador no significa que pasa por alto las cosas, significa que Dios paga el precio del pecado. ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? En el libro de 2 de Corintios capítulo 5 dice el apóstol Pablo que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Sí o no? Jesucristo cargó el pecado, San Juan capítulo 1 versículo 29, el Cordero de Dios que carga, que lleva, que toma para sí el pecado del mundo. Isaías 53 versículo 6 dice, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y en el versículo 11 y 12 dice que el siervo sufriente tomó sobre sí el pecado. En el libro de Éxodo capítulo 34 versículos 6 y 7, Dios da a conocer su nombre y aparece como clemente, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande misericordia. Y dice que lleva, que carga, que toma para sí la iniquidad. Dios puede perdonar el pecado porque Dios pagó el precio del pecado, ¿sí o no? Cuando dice que Dios perdona al pecador, lo que está diciendo es que Dios paga el precio que el pecador cometió o la falta del pecador, muerte por muerte. Dios da su vida para darnos vida tomando nuestra muerte. ¿Es así o no es así? ¿Murió Jesús en la cruz? Entonces Dios pagó el precio del pecado. Por eso puede perdonar al pecador. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Entonces Dios gana el derecho de crear en ti un nuevo ser. Un cristiano es una creación de Dios. ¿Qué es un cristiano? Recuerden que leíamos ayer Romanos capítulo 8 versículo 7 que dice, porque la mente carnal no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Una traducción un poquito más libre diría, porque la mente carnal no produce, no se sujeta, no acepta, no entiende las enseñanzas de Dios, ni tampoco puede. Pero le hago una pregunta, ¿un hombre nacido de nuevo entiende las enseñanzas de Dios, sí o no? Sí, Señor, ¿se deleita en la palabra de Dios, sí o no? Sí, Señor, ¿ama la ley de Dios, sí o no? Sí, Señor, ¿se identifica con las cosas de Dios, sí o no? Sí, porque nació de nuevo. Es una nueva persona, una nueva criatura. Y veremos en un momento que esa nueva persona nace en la palabra de Dios. Es muy importante entender esto.
el cristiano es una creación de Dios. Y mire qué cosa linda dice la Biblia, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Veamos rapidito, ¿cómo lo hace Dios? 2 de Corintios 4, 6. Dice el versículo 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pregunto, ¿no se movían, no cubría las tinieblas la faz de la tierra? Al principio, ¿sí o no? ¿No? ¿Sí o no? ¿No dijo Dios, sea la luz? ¿Sí o no? Entonces el autor, Pablo, nos está diciendo, así como Dios creó, ahora está creando también a una persona llamada cristiana. Dele la oportunidad a Dios de que lo cree. El problema del cristiano, el problema del ser humano es que Dios empieza el proceso y empiezan a poner muchos peros y muchos peros. Esté tranquilo, deje que Dios lo ayude, deje que Dios haga lo que tiene que hacer. ¿O no? ¿O no? ¿Saben lo que es trabajar con cerámica? ¿Saben trabajar con cerámica? ¿Alguien sabe trabajar con cerámica? Veo una mano allá tímida, pero una mano veo que se levanta allá adentro. Trabajar con cerámica tiene su proceso, ¿es así o no es así? Y hay que dar cada paso, y usted no puede adelantarse a los pasos. Pero si a mitad del proceso, antes de poner la pieza en el horno para el toque final, para que se cristalice, usted comienza a fastidiar con la pieza no va a servir. Dios, a través del proceso de la santificación, santificación significa liberación del poder del pecado. ¿Qué significa? Y la santificación dura toda la vida. Dios está formando en usted un cristiano para tenerlo en el cielo y exhibirlo por la eternidad. Déjelo trabajar. Dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 4, versículo 24. Mire qué cosa linda. Efesios 4, 24 dice, y vestíos ¿de quién? Del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Creado según quién dice? Según Dios. Creado según Dios. ¿Tiene Dios poder para hacerte de nuevo, sí o no? ¿Cuántos días tenía Lázaro en la tumba? 4. ¿Cómo está un muerto de 4 días? Bien muerto, bien muerto. ¿O no? Mi pregunta, cuando Cristo lo resucita, ¿lo hizo de nuevo o no lo hizo de nuevo? A ver, ¿sí o no? Si Cristo hizo de nuevo un muerto de 4 días, ¿hay esperanza contigo y conmigo de que nos hagan de nuevo, sí o no? Claro que sí. Claro que sí. Dale la oportunidad a Dios de que te haga de nuevo. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Vamos rapidito, estamos poniendo la mesa. Colosenses 3:10, dice el versículo 10, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento, ¿cómo? Conocimiento pleno. Este que Dios crea, dice, conforme a la imagen del que lo creó. ¿Recuerdan Génesis capítulo 1, versículo 26? ¿Se acuerdan? Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esa persona llamada cristiana, esa persona que Dios crea, tiene en su haber algo que no tenía y algo que no puede producir. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Vamos a darle un adelantito a eso. Vamos rapidito. Primera de Pedro 1, 23. ¿Qué es lo que tiene? Mire usted lo que tiene. Versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, Adán, nuestros padres, sino de incorruptibles, Jesús, Jesucristo, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo es esta simiente que recibimos ahora en Cristo? Incorruptible. ¿De dónde viene esta simiente? Viene de arriba. ¿Qué pasa con esa nueva simiente? ¿Qué ocurre con esa simiente? Primera de Juan capítulo 3. Dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Qué es lo que no puede pecar? La simiente de Dios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Pero aunque tenemos la simiente de Dios, seguimos teniendo la simiente de nuestros padres, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Entonces tenemos 2 simientes.
O usted le hace caso para alimentar la de arriba, o usted sigue alimentando la de abajo. El trabajo de Satanás es que usted sigue enfocado en la de abajo. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí o no? ¿Recuerdan a Pedro? ¿Se acuerdan del apóstol Pedro? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Mientras Jesús estuvo en la tierra y Pedro caminó con Jesús, todos estaban desenfocados. Todos estaban enfocados en, oye Señor, ¿y cuándo vamos a hacer el reino para gobernar el mundo? Todavía Jesús terminó su obra en la tierra y se va. Y le preguntan, Señor, oye, ¿y cuándo restaurará el reino de Israel? En otra palabra, ¿cuándo comienza el negocio? Qué abusadores, ¿no? La misma expectativa judía la tenían los discípulos. Por eso Cristo le dijo, hay tantas cosas que le quiero enseñar, pero ahora ustedes no la pueden llevar. Estaban distraídos, estaban enfocados hacia el lugar equivocado. Pero gloria a Dios que después de Pentecostés se enfocaron. Alabado sea el nombre de Dios, fueron llenos del Espíritu Santo, fueron convertidos, arrepentidos, nacidos de nuevo y predicaron el Evangelio hasta dar su vida por Cristo Jesús. ¿Es así o no es así? Fueron cambiados, fueron transformados. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Somos una creación de Dios. Somos creados por Dios. La gloria es de Dios. Romanos capítulo 12, versículo número 2. Dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo, no se acomoden a este mundo, no se ajustan a este mundo, no se encuadren en este mundo, no se queden en Adán, dice el apóstol, sino, ¿qué cosa? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se queden en la simiente corruptible de sus padres, no se queden en la simiente corruptible de Adán, no se queden enfocados en el pecado. Por favor, dice el apóstol, enfóquense en Cristo Jesús. Enfóquense en la simiente incorruptible que viene de lo alto al aceptar a Cristo Jesús. Enfóquense en la vida que Cristo da. Enfóquense en el trabajo del Espíritu Santo que te cambia y te transforma. Coloca tu vida, tu mente y tu ser hacia Cristo Jesús. Enfócate en el Señor Jesús. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Isaías 45, 22 dice, mirad a mí y sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿A quién estás contemplando? ¿A quién estás mirando? Tu vida dice a quién estás contemplando. Pablo nos dijo en Efesios capítulo 2, versículo 4 al 7, que Dios nos dio vida en Cristo, que Dios nos resucitó en Cristo, que Dios nos hizo sentar con Cristo en los lugares celestiales. Y ahora nos dice Pablo en el versículo 10 que somos hechura de Dios y que Dios nos ha creado en Cristo. Dios ha creado una nueva persona. Dios ha creado un hombre nuevo. Dios ha creado una mujer nueva. Dios ha creado. Dios ha hecho lo que no existía. Ha hecho de ti y está haciendo en ti un nuevo ser, una nueva persona, una persona cristiana. Y esa persona cristiana, Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19, número 1, esa persona cristiana recibe el Espíritu Santo. Esa persona cristiana es fortalecido con poder en el hombre interior. Es fortalecido en su ser intelectual y su ser espiritual. Es fortalecido y fortalecida en su mente, su voluntad y su conciencia. Dios comienza a través del Espíritu a darle nuevos motivos a la persona, nuevas intenciones, nuevo enfoque, le da una cosmovisión distinta. La persona entiende ahora que su vida es de paso por la tierra, porque es ciudadano o ciudadana del reino de los cielos. Ahora es hijo o hija del Dios Todopoderoso. Ahora tiene su habitación, su casa en la patria celestial. Ya no se amarra en las cosas de la tierra, porque está enfocada en el reino de los cielos. ¿Sí o no? Pablo dice en Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra del Padre. Alabado sea el nombre de Dios. La persona que nace de nuevo, la nueva creación, tiene su haber, su futuro, su historia, su todo en el reino de los cielos. Camina por este mundo, pero no pertenece a este mundo. Jesús dijo, no te pido que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como yo no soy del mundo.
¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Y a la medida que usted le cree a Dios, y a la medida que alimenta su nueva simiente con la palabra de Dios, y a la medida que alimenta esa semillita que está en la palabra de Dios con la palabra de Dios, entonces brota y nace un nuevo ser, una nueva persona que da gloria a Dios en cada uno de sus actos. Y entonces se cumple San Mateo 5:12. Mire qué cosa linda. San Mateo 5:12. Mire qué cosa linda. ¿Qué dice Mateo 5:12? Me gusta este versículo porque le da propósito y sentido a la vida. Mateo capítulo 5, versículo 12, ¿cómo dice? Gozaos y alegraos, ¿qué dice? Porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Y qué dice ahora? Porque así, ¿a qué dice? Persiguieron a los que fueron antes de vosotros. Gozaos y ¿qué cosa? Y alegraos. ¿Verdad que cuando usted quiere ser más fiel vienen problemas? A ver si yo no. Dice la Biblia que al que quiere vivir piamente padecerá persecución. Pero la persecución es parte del equipo. Usted no tiene que hacer ejercicio para mantenerse en forma. ¿Sí o no? Gloria a Dios por los problemas, porque lo mantienen en forma. Si usted no hace ejercicio, uff. Pero el Señor dice, métanle duro para que los muchachos se ejerciten. ¿Cómo lo hace Dios? Aquí viene lo bueno, aquí comenzamos. ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cómo es que Dios crea a este hombre nuevo? ¿Cómo Dios lo crea? ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Cómo lo hace Dios? La maquinaria que Dios usa, la factoría de Dios, ¿qué es lo que hace? ¿Cuáles son los elementos? ¿Verdad que es una pregunta interesante? A ver, ¿es interesante o no es interesante la pregunta? ¿Le gustaría ver a Dios haciendo un hombre nuevo? ¿Creando un tipo nuevo, una tipa nueva? ¿Le gustaría o no le gustaría? ¿Le gustaría ser parte del equipo de Dios? ¿Le gustaría ser la arcilla, el barro que Dios toma para hacer un hombre nuevo? ¿Cuánto quisieran ser la arcilla? Alabado sea el nombre de Dios. Número 1. ¿Cómo lo hace Dios? El primer elemento clave en la fabricación de un cristiano se llama Espíritu Santo. ¿Cómo se llama? Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una pieza clave. Algún día podré hacer pública algunas experiencias que he tenido con ese personaje llamado Espíritu Santo. Solo le voy a decir una pequeña frase. El resultado de conocerle hizo que escribiera 134 sermones la primera vez. La segunda vez ha hecho posible que grabe más de 500 sermones del mismo tema. ¿Es real o no es real? Y el resultado de tratar con él ha hecho que miles y miles de personas se entreguen a Cristo Jesús en el mundo entero. Usted no me puede discutir lo que yo estoy viviendo. Pero hay detalles que no puedo dar por la semilla de incredulidad que tenemos en el corazón. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? El Espíritu Santo está comisionado por Dios para morar en nosotros. Cuando Dios creaba todo, ¿quién estaba aquí? El Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Quién usó a Noé para predicar a los antediluvianos? El Espíritu Santo. Dice Génesis capítulo 6, versículo 3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, sino que serán sus días 120 años. ¿Quién estaba con Noé predicándole al mundo? El Espíritu Santo. ¿Es así o no es así? ¿Quién guió el pueblo de Israel por el desierto? El Espíritu Santo. ¿Quién vino y bregó para el nacimiento de Cristo Jesús? El Espíritu Santo. ¿Quién llenaba la vida de Cristo Jesús? El Espíritu Santo. ¿Quién ungió a los apóstoles para predicar el Evangelio? El Espíritu Santo. ¿Quién está presente con nosotros aquí hoy? El Espíritu Santo. ¿Quién es la parte clave de todo esto? El Espíritu Santo. ¿Es así o no es así? Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es interesante entender el verbo convencer, el verbo elenco, significa dejar convicto. Cuando la Biblia dice en San Juan 16:8 que el Espíritu nos convence de pecado, lo que está diciendo es que toma a los cristianos, las creaciones de Dios, los que Dios creó, y lo usa como el testimonio, la evidencia, la prueba para que la gente se arrepienta. No son palabras, es un testimonio vivo de una persona real. Noé condenó a los antediluvianos por su testimonio, por su vida. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Veamos ese testimonio rapidito.
El Espíritu Santo es pieza clave. Hebreos capítulo 11, versículo 7. ¿Cómo condenó Noé a los antediluvianos? Su testimonio, versículo 7, dice Hebreos 11, 7. Por la fe, ¿qué dice? Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esta fe, ¿qué dice ahora? Condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El testimonio de Noé, un hombre cambiado y transformado por el Espíritu Santo. Un hombre escogido y transformado. ¿Lo escogió Dios, sí o no? ¿Le gustaría a usted ser un hombre escogido y transformado por el Espíritu Santo? ¿Cuánto quisieran eso? Le voy a decir un secreto. Cuando usted es una persona escogida y transformada, cuando usted es una persona escogida de Dios, usted ya no puede ser igual. Dios crea en usted una nueva persona. Y hasta los que le conocían le dicen, tú no eres la misma persona. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. No es aprender una doctrina, es ver una vida transformada y cambiada. Hace algunos años vivíamos en McAllen, en el sur de Texas, y estaba dando una campaña y vino una doñita de 92 años, doña María, y otra doñita jovencita como ella de 1,89 la traía todas las noches. Eso es una ricura. Venían esas dos en el carro y decían, a ver si llegan esta noche. Y esa doñita de los 80 y tantos recogía gente y los traía. Ay, Señor, quiera Dios que no me estén oyendo. Y entonces, toda la noche la buscaba y la traía, la buscaba y la traía. Al final de la semana nos sorprendió cuando la doñita dijo, ¿y por qué no me bautizan? Ay, mamá, hay una historia larga de todo esto, así que, bueno, pues llevamos a la junta votó que sí, le dijimos que sí, todo listo. El día de su bautismo vino toda la familia. Imagínense 92 años, los hijos, los nietos, bisnietos, chornos y todas esas cosas que siguen para abajo, que son de la descendencia. Y la iglesia se llenó solo de la familia. Y me decían los ancianos, ¿y cómo lo vamos a hacer, pastor? Y digo, fácil, vamos a poner una silla en el bautisterio. ¿Y por qué no hacemos? Ningún, vamos a meterla en el bautisterio. Así que pusimos una silla, le pusimos bloques para que la silla no subiera con el agua. Y la bajamos ahí entre todos, bajó su escalera, ya nomás se reía. Y todos lo mirando allá, los hijos, los nietos y del equipo completo. La sentamos en la silla en el bautisterio y el agua le daba por aquí. Y dije, usted solamente cuando yo le diga, meta la cabeza y saque la cabeza. Me dice, ¿tan fácil? Digo, sí, para usted es fácil. Sí, imagínese bajarle y subirle, hubiera sido jamás. Qué ricura, cuando esa señora bajó esa cabeza y la zambulló y la subió otra vez, el rostro le resplandeció y comenzó a llorar. No hay nada más hermoso que usted decirle sí a Dios. Y ahí sentadita la abracé, empezamos a llorar. Vinieron toda la familia y se pegaron del cristal del bautisterio, todos querían meterse al bautisterio. Alabado sea Dios. No importa cuántos años tú tengas, Dios puede crear en ti esa nueva persona. En la Biblia descubrimos, Hebreos capítulo 3, versículo 6, que los seres humanos somos una casa creada por Dios para morada del Espíritu Santo. Recuerde que estamos con la pregunta, ¿cómo lo hace Dios? ¿Cómo crea Dios esa nueva persona? ¿Cómo Dios crea en Cristo? Primer paso, el Espíritu Santo. Nosotros somos una casa. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Viene a vivir en esta casa. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Cómo dice la Biblia? Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué dice la Biblia? Santo es. Cuando usted le da el derecho a Dios, cuando le da la autoridad a Dios, cuando usted se entrega al Señor, cuando usted acepta el santo bautismo para dar el derecho legal a Dios, entonces el Espíritu Santo viene para hacer morada en su cuerpo. Ahora su cuerpo se convierte en templo ¿de quién? Templo del Espíritu Santo. Ahora usted tiene lo que no tenía, el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios comienza a trabajar con usted. Primero le arregla la mente,
Por eso dice fortalecido con poder, krataió y dinamis. Le da potencia y dinamismo. Una persona nacida de nuevo, una persona llena del Espíritu Santo, una persona creada cristiana no puede estar inactiva. No puede. No puede. La inactividad dice que hay muerte. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si es verdad que está lleno del Espíritu Santo, hay dinamismo. Todo hombre o mujer lleno del Espíritu Santo no puede estar tranquilo. Tiene que estar activo, ¿o no? Si usted está inactivo, tenga cuidado. Parece que Dios no ha creado el nuevo ser en usted. Porque si creó ese nuevo ser, hermano querido, hay dinamismo. Somos templo del Espíritu Santo. Si somos cristianos, hechura de Dios, entonces el Espíritu Santo está en nosotros. No podemos ser cristianos sin el Espíritu Santo. El Espíritu está trabajando constantemente en el cristiano, en grupos de cristianos, en la iglesia. El Espíritu realiza la obra de Dios, crea al cristiano, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Lo interesante de esto es que cuando el Espíritu crea al cristiano y lo va desarrollando, la gente le cree a ese cristiano porque ven ese cristiano o cristiana lo que ellos quieren ser y necesitan ser. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? La vida se convierte entonces en un testimonio, una nueva criatura. Número 1, el Espíritu Santo es clave. Número 2, la palabra de Dios. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 5. ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cómo crea ese nuevo ser? Número 1, el Espíritu Santo. Número 2, la palabra de Dios. Segunda de Pedro 3:5. Vamos rapidito. Segunda de Pedro 3:5. ¿Cómo dice segunda de Pedro 3:5? ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo creó Dios todo? Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 5. Dice la Biblia: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y ¿qué más? Y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. El Espíritu Santo, ahora la Biblia, la palabra de Dios, es usada por Dios para crear este nuevo ser, crear esta persona llamada cristiano. La Biblia es la fuente, la Biblia es la razón de ser. En la Biblia, en la palabra de Dios, hay una semillita poderosa que se inserta, que es sembrada en la persona que acepta a Jesús y acepta su palabra. Y esta semillita regada por el Espíritu brota y comienza a germinar y comienza a crecer y empieza a producir una nueva criatura para la gloria de Dios. Por eso necesitamos llenarnos de la Biblia, necesitamos estudiar la Biblia, aprender la Biblia, predicar la Biblia, sumergirnos en la palabra de Dios, porque solo en la palabra de Dios se esconde el poder que trajo los mundos a la existencia. Si usted no está lleno de la Biblia, usted no está lleno de Dios. Si usted no está lleno de la Biblia, no puede estar lleno del Espíritu. La única forma, la única manera de nacer de nuevo es en la palabra de Dios. Eso es lo que dice 1 Pedro 1:23. En la palabra de Dios recibimos esa simiente incorruptible. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Satanás necesita luchar para que usted no lea la Biblia, no estudie la Biblia, no entienda la Biblia, no conozca la Biblia. Respeto mucho la metodología de investigación de teología, la respeto mucho. Pero me da mucha pena ver ciertos métodos modernos de predicación que ponen la Biblia a un lado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Estaba en un lugar, voy a contarle este chismecito. Estaba en un lugar donde había unos predicadores famosos y es verdad que son unos tipos pesados. Y cuando me tocó a mí predicar, dije: ay mamá, ¿por qué no me quitan del programa y que prediquen ellos? Porque todos son los tipos pesados. Y cuando, bueno, Señor, si me trajeron aquí, vamos a predicar. Y arranqué con mi método, que es el método que el Señor ha puesto en mi corazón. Cuando terminé, se me acercó uno de los más famosos, un príncipe, un pico de oro. Y con los ojos llenos de lágrimas me abraza y me dice: ¿cuántos años hace que no escuchaba una predicación con el método antiguo?
Que Dios lo bendiga. Digo, antes el método, yo no sabía ni qué era el método antiguo. Digo, antes el método antiguo. Digo, pues yo sigo con el método antiguo. ¿No le parece lindo leer la Biblia? ¿Oír lo que dice la Biblia? Levanta. ¿No le parece bien? Esta es la palabra de Dios. Y doy gloria a Dios que ya sé que el método es el método antiguo. Es el método que usó Jesús, el método que usaron los apóstoles. Y perdonen, yo me quedo con el método antiguo. Es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por más duro que sea el corazón suyo, cuando la Biblia lo impacta, le ablanda ese corazón y se lo parte en pedazos. He visto testimonios de personas que han venido a la iglesia solo de curioso, a curiosear. Algunos han venido enamorados de una muchacha y terminan bautizándose, compadre. Y hoy algunos ya son pastores de iglesia y nada más dicen, por estar de curioso. Alabado sea Dios. San Juan capítulo 17, versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santiago capítulo 1, versículo 18, me gusta la Biblia. Santiago 1, 18. ¿Qué dice el verso 18? Santiago 1, 18, ¿cómo dice? Él de su voluntad nos hizo, ¿qué cosa? Nacer. ¿En dónde dice? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Alabado sea el nombre de Dios. Nos hizo, ¿qué cosa dice? Nacer. ¿Por qué cosa? La palabra de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 25 y 26. Mire qué linda es la Biblia. Usted en Cristo puede ser creado de nuevo. Efesios 5, versículo 25. ¿Cómo dice el versículo 25? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26. Para santificarla, ¿qué dice ahora? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué cosa dice? Por la palabra. Alabado sea el nombre de Dios. Y déjeme hacerle una pregunta. ¿Le gustaría a usted que Dios cree en usted una persona nueva? ¿Le gustaría ser creado por Dios? Entonces póngase en pie conmigo. ¿Se atreve usted a romper su agenda vieja y darle la oportunidad a Dios? Número 1, el Espíritu Santo. Número 2, la palabra de Dios. Y número 3, la predicación de la palabra. El apóstol Pablo dice que Dios utiliza estas herramientas y otras más para hacer posible la creación del cristiano, la predicación de la palabra. Llama la atención cómo el Espíritu Santo, una persona que viene por curiosidad o que viene porque lo trajeron o que viene, bueno, por lo que usted quiera, pero que vino, empieza a recibir la palabra de Dios y su mente empieza a llenarse de luz. Y la persona empieza a decir, Qué rico ver que al final de la campaña esa persona está completamente cambiada. Llegar a su casa y le hace 1.000.000 de preguntas. Usted le contesta las preguntas. Recientemente estábamos en Puerto Rico y vino una pareja de esposos a la iglesia, a una campaña, y pidieron que fuera a la casa. Y fuimos a la casa. Oye, nos pasamos una tarde entera, eso era pregunta y 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 responde y responde. Digo, wow, ¿y cuándo vamos a terminar esta cuestión? Y me llamó la atención que entonces al final me cuenta, yo tuve un sueño la semana pasada. Y el Señor me dijo en mi sueño, esto y esto y esto y esto. Increíblemente se soñó con el mensaje del tercer ángel. Dice, ahora yo sé que tengo que bautizarme con mi esposa. Yo era tal cosa. Y ahora veo que Dios lo trajo a usted a mi casa para que me contestara esas preguntas y mi esposa y yo nos bautizamos. Toda la familia quedó con la boca abierta. ¿Está trabajando Dios? Sí. ¿Necesita usted hacer sus arreglos con el Señor? Sí. Sinceramente, ¿verdad que usted quiere que Dios le cambie ese corazón? ¿De verdad, de verdad? Mire, yo quiero orar, oiga qué oración tan extraña esta es. Yo quiero orar por esos cristianos que saben sinceramente que no están en nada. Que su cristianismo es una cosa floja. A ver si usted deja la hipocresía y se atreve a tomar este desafío. ¿Se atreve usted a orar conmigo para que vean que usted necesita ponerse en la cosa?
Así talita, que no se atreve. Venga aquí al frente conmigo y suba para que oremos. Y usted está diciendo, yo necesito que esto sea en serio en mi vida. Que a partir de hoy Dios cree en mí un cristiano de verdad. Atrévase, pase al frente conmigo. Adelante, San Pajita. En lo que San Pajita pasa, deje la hipocresía y pase al frente conmigo. Pastor, esto está caliente. Venga para acá. Y si usted sabe que necesita bautizarse y necesita entregarse a Dios para que se cree esa nueva criatura, venga al frente conmigo. Sea sincero con Dios, atrévase, alabado sea el nombre de Dios. Suban aquí arriba. Alabado. ¿Cuánto felicitan a esta gente? Hay personas que fueron cristianas y se fueron de Jesús. Necesitan volver. Usted tiene que pasar al frente. Hay personas que están en el valle de la decisión. Usted tiene que pasar al frente. Y hay personas cristianas que no han sido verdaderos cristianos como Dios quiere que sean. No le han dado la oportunidad a Dios de ser creados y recreados, de ser hechos como Cristo Jesús. Atrévase a salir de público y pasar al frente. Le va a dar vergüenza. Bendito sea Dios que le dé vergüenza. Pero a partir de hoy tiene que empezar una vida nueva. ¿No fue eso lo que predicó Jesús? ¿Lo predicó o no lo predicó? ¿No fue lo que predicó Juan el Bautista? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Mientras San Pajita canta, si usted tiene que pasar al frente, hágalo. Comencemos en esta semana una experiencia de arrepentimiento para la gloria de Dios. Queridos amigos y hermanos, presentes y en la distancia, todavía la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Todavía el Espíritu Santo nos transforma a la imagen y semejanza de Jesús. Todavía hay tiempo para recibir gracia en el oportuno socorro. Hagámoslo ahora. La predicación de la palabra es para llevar salvación y vida eterna. Necesitamos entregarnos al Señor. En el libro de Efesios, Dios nos dice en su factoría quiénes están trabajando. En el capítulo 4 de Efesios, versículo 8, dice la palabra de Dios, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y sigue diciendo el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todas estas personas son las herramientas de Dios para trabajar en el carácter del cristiano, en la formación del cristiano. Si usted ha sido llamado por el Señor, si usted sabe que no ha sido un cristiano como debe ser, este es el momento para decirle a Dios, Señor, heme aquí, haga en mí su voluntad. El mundo necesita que Dios pueda crear en usted el cristiano que Dios quiere crear, para que en el rostro suyo se vea la belleza de Cristo Jesús, para que Cristo sea formado en nosotros, quien es la esperanza de gloria. ¿Es así o no es así? Pongamos nuestras vidas en las manos de Dios y oremos. Querido Padre Celestial, venimos ante usted para darle gracia y gloria por la obra de Cristo en nuestra vida. Hoy le damos todo el derecho legal para que el Espíritu nos cambie, nos transforme y nos haga semejante a Cristo Jesús. Señor, que usted pueda crear en nosotros un nuevo ser. Cada una de estas personas que han pasado al frente sean llenas del Espíritu Santo y los que están abajo también sean llenos del mismo Espíritu. Que los amigos y amigas, donde quiera que nos vean o nos escuchen, sean llenados del Espíritu Santo y sean creados en Cristo Jesús. Dios, y que nuestra vida se vea su vida. Lo pedimos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios pueda bendecirles a todos.